Ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos radiovidentes, que al escucharme me ven aquí en mi jardín. Saludo a todos los que nos escuchan en el norte, en Antofagasta, en el sur, Temuco, en la quinta región, Viña del Mar, Valparaíso, también en la región metropolitana, Santiago y sus alrededores, y los que nos escuchan por pauta.cl y por Spotify. Hoy día, como todos los lunes, voy a cruzar desde el patio, desde el jardín, hacia el patio de la escuela. Y cada vez que entro al patio de la escuela, me encuentro con ella. Es inevitable encontrarse con ella, Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Es el imperativo mistraliano. ¿Cómo resuena esa reflexión de Gabriela Mistral desde el pasado a nuestro presente hoy latinoamericano? Gabriela Mistral fue una gran latinoamericanista, una preocupada por Latinoamérica como un todo. Y seguramente estaría hoy extremadamente alertada por la situación que vivimos hoy en Latinoamérica, particularmente el tema del fracaso escolar, de la deserción escolar, todo lo que ha pasado después de la pandemia, los últimos resultados de la prueba PISA. Hoy día vamos a conversar de todo eso con Ítalo Dutra, doctor en informática en educación, fue profesor de matemáticas e investigador, fue jefe regional de la educación de UNICEF, es asesor regional de UNICEF, fue además, trabajó en el Ministerio de Educación de Brasil, director de currículum, y ha participado en la cumbre ministerial de educación que acaba de terminar en Santiago, una cumbre que reunió a ministros y a representantes de educación de todo el continente para establecer acciones concretas para superar esta crisis, mega crisis de educación que estamos viviendo en nuestro continente después del impacto de la pandemia. Ítalo, un gusto de conversar contigo esta tarde aquí en el patio de la escuela. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes en este momento y, por supuesto, contribuir por esta conversación. Lo primero que quisiera es conocerte un poco más, que nos contaras tu historia, cómo llegas a la educación, cómo te toma la vocación pedagógica. Cuéntanos un poco más de ti, Ítalo. Bueno, de verdad, yo soy un apasionado por la educación desde muy niño, así que los juguetes con mis hermanos, mis primos, eran mucho como enfocados en esta idea de que yo fuera un maestro. Entonces creo que soy una apasionado de la educación desde muy pequeño, pero yo tengo una trayectoria que empieza eh, en la escuela. Yo era maestro de clases de niños de 11, 12 años. Fui bastante tiempo, trabajé mucho con el tema, porque estaba en una escuela que era una escuela dentro de la universidad del sur de Brasil. Entonces, yo tenía la opción, que lo que era súper interesante, de ser un maestro de clase de estos niños, estar en una escuela que hacía innovación pedagógica y tener la oportunidad de participar de la formación de nuevos maestros y hacer investigación en la misma escuela y bueno, y participar también de la gestión de la escuela por muchas oportunidades, tanto del lado pedagógico como del lado de investigación. Luego yo trabajé por 4 años, por 3 años y medio, en el Ministerio de Educación de Brasil, donde tuve la oportunidad también de manejar la discusión
el primer currículo nacional de Brasil que se fue lanzado en 2017. Eh, y bueno, y me junté al equipo de UNICEF Brasil, luego después de salir del ministerio. Fui maestro también de la universidad, de la formación de maestros de matemáticas. Y cuando estuve en UNICEF Brasil también trabajé en un trabajo, para mí, uno de lo más interesante que tuvimos, que era la búsqueda activa de niños y niñas fuera de la escuela, que es algo súper importante porque aún tengamos la ilusión que hemos universalizado el acceso a la primaria, aún tenemos un número bastante significativo de niños y niñas fuera de la escuela. Entonces eso, bueno, y de ahí tuvo un periodo en Tailandia como asesor regional de educación y luego de Brasil me moví a Panamá, donde estamos basados para la Oficina Regional de Educación. Para mí educación es la puerta, el derecho a educación es la puerta para la garantía de todos los otros derechos. Si uno no logra eh, eh, realizar el derecho a educación, muy difícilmente va a estar pudiendo realizar sus otros derechos. No es que son, una vez que son indivisibles, pero la educación es de verdad esta puerta y por eso mi pasión y mi dedicación hace tanto tiempo. Eh, Ítalo, ¿y qué tipo de programas, qué programas realizaron para enfrentar este problema que es un flagelo, que es la búsqueda de niños que se han salido del sistema, que no están, que el sistema ha perdido de alguna manera? En Chile eso se ha convertido hoy día en un tema. Incluso en algunos países que han sufrido, están sufriendo el flagelo del narcotráfico, se dice que muchos de esos niños, ¿no es cierto?, pueden ser coaptados por ese narcotráfico a lo largo, y que es un tema que los expertos en narcotráfico dicen eso. No solamente, o sea, esto tiene varias dimensiones. ¿Qué iniciativas, qué experiencias has acumulado de programas exitosos e interesantes en este tema, Ítalo? Bueno, yo vino de Brasil y ahí empezamos ese programa de búsqueda activa de niños y niñas fuera de escuela, que era como Brasil tiene un sistema muy descentralizado, trabajábamos con los municipios y ellos hacían puerta a puerta la búsqueda de estos niños, registraban en una plataforma donde también teníamos un mapeo nacional o un mapeo de los todos municipios que estaban están en esta iniciativa, para también entender las causas, lo que lleva a los niños y niñas a fuera de la escuela. El problema ahí tenemos dos cosas, ¿no? Principalmente el acceso a preprimaria, que es una cuestión bastante importante. Creo que la Latinoamérica y el Caribe fue la región que más avanzó en este tema del acceso a preprimaria, empezó a hacer eso, pero todavía tenemos ahí una cobertura que está por un promedio del 70%. Entonces, hay otros países que han hecho bastantes actividades interesantes en ese sentido. Sistemas de alerta temprano para identificar los niños que están en riesgo de salir de la escuela. Para nosotros, este es un tema que es un tema fundamental para garantizar el acceso. ¿Cómo? Y los datos nos muestran que son los niños más pequeños de preprimaria, de 0 a 3 años, y los y las adolescentes, los que más sufren de la exclusión escolar, incluso los niños más jóvenes, los adolescentes más jóvenes de 12, 13 años, el enfoque tiene que ser pensar justamente en programas de alerta temprano y para nosotros también el tema de entender qué oferta educativa se puede ofrecer. Hay muchos programas también para rescatar a estos niños y niñas que estaban fuera de la escuela, como programas que son, que tienen mucha base comunitaria, donde voluntarios trabajan para ese rescate, ofrecen actividades educativas. Las madres y padres ofrecen sus propias casas, por ejemplo, para que gente que trabaja con nosotros pueda brindar a sus hijos y los vecinos actividades educativas con un intento de justamente traer a este niño, de conectarlos una vez más al conocimiento escolar, a la escuela y luego garantizar cupos en escuelas regulares, ¿no? Pero todavía tenemos un desafío y hay una población
hay una parcela de población que es la más afectada. Por ejemplo, la población en nuestra región de indígenas es muchísimo más afectada que el promedio de la población regular. Los niños y niñas afrodescendientes, aquellos que viven en que viven en zonas rurales, son los más afectados. Y hay programas para cada uno de esos. Lo que necesitamos, por supuesto, es llevarlos a escala y garantizar que, de hecho, ningún niño o niña esté afuera de escuela. Bueno, hablaba de esta cumbre ministerial que se hizo en Santiago hace pocos días atrás, y decía que la cumbre tenía como objetivo establecer acciones concretas para superar esta gran crisis de educación después del impacto de la pandemia. A ver, veamos cuáles son las dimensiones de esta crisis de la educación. ¿De qué estamos hablando? Sabemos que hay un déficit en lectura, en escritura, en matemática. ¿Cuál es la dimensión de esta crisis en Latinoamérica hoy, Ítalo? Bueno, tenemos datos concretos de evaluaciones regionales que antes de la pandemia, más de la mitad de nuestros niños de 10 años no eran capaces de leer textos simples. Junto con el Banco Mundial, nosotros de UNICEF hicimos un estudio porque Latinoamérica y el Caribe fue la región que tuvo el más largo cierre de escuelas en este periodo de la pandemia, ¿no? Entonces, es el más largo de todas las regiones. Hicimos un estudio donde este porcentaje de niños y niñas que no pueden leer a los 10 años de edad puede llegar en la peor de las situaciones hasta a la 80%. Mismo antes de la pandemia, teníamos 8 de nuestros países con tasas que llamamos de pobreza de los aprendizajes, que es justamente el porcentaje de niños de 10 años que no saben leer, llegando a más de 70%. Es una cuestión para nosotros súper importante. El año pasado tuvimos los resultados del PISA, donde tenemos casi 75% de los adolescentes de 16 años que no tienen habilidades mínimas o las habilidades esperadas para las matemáticas para su edad, así como mitad, un poco más de 25%, perdón, que no tiene habilidades necesarias de lectoescritura. Entonces tenemos ahí una serie de datos que nos muestran una crisis prolongada, ya una crisis crónica de nuestra educación. Y, por supuesto, los datos son inaceptables para cualquiera y para nosotros es algo que necesita una intervención clara en términos políticos y al mismo tiempo en términos de acción concreta en los países. Para esto fue convocada esta cumbre por el Ministerio de Educación de Chile, por la UNESCO, por nosotros UNICEF, por el Banco de Desarrollo Latinoamericano, de la CAF, por la CEPAL, y estuvimos juntos en estos días, por el Banco Mundial, y estuvimos juntos este día conversando y escuchando, aprendiendo de las acciones que los ministerios están implementando para esa crisis educativa. Ítalo, uno sabe que las cifras son dramáticas, es decir, que el que los niños no sepan leer, no sepan escribir, no sepan sumar, restar, etcétera, etcétera, esto tiene no solo un impacto en la vida académica futura de esos niños, sino que tiene un impacto en su vida laboral, en su vida personal, es decir, el impacto es catastrófico, por decirlo, no encuentro otro objetivo mayor, ¿no? No, lo que necesitamos entender es que estos niños y niñas que no logran tener empezar su vida académica con las habilidades fundamentales garantizadas, sufren un impacto para toda su vida. Y este impacto impacta a él mismo en sus propios ingresos económicos, el desarrollo suyo, de sus comunidades, de su hogar. Y eso, por supuesto, tenemos ahí datos por ejemplo, algunos países donde se muestra que no tener este logro académico garantizado trae prejuicios, impacta de manera negativa los presupuestos a la orden de $2 trillones en nuestra región. Y solo hablando de los países más grandes, no tenemos este dado para cada uno de los países. Entonces,
es un montón de impactos que se acumulan a lo largo de la vida, que impactan a todos nosotros de una manera importante. Y por supuesto, el aumento de la inequidad es también una consecuencia de esto. Menos educación, más inequidad. Eso ya se prueba también con datos. Bueno, el Banco Mundial ha dicho que esta es la mayor crisis educativa de Latinoamérica de los últimos 100 años, ¿no? Exactamente. Eh, y te quería preguntar, de alguna manera, tratando de ver la posibilidad que las crisis también son oportunidades de hacer cambios, de hacer transformaciones. Yo imagino que la educación desde antes de la pandemia necesitaba, nuestra educación, transformaciones, ¿no? Se ha hablado tanto de una educación para el siglo XXI. ¿Cuáles son, según tú, las transformaciones que necesita urgentemente hoy nuestro sistema educativo, particularmente en Latinoamérica, para enfrentar este siglo XXI en el que ya estamos, con desafíos gigantescos, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, ya sabemos, cambios de paradigma, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, creo que tenemos de inmediato una lección aprendida. Es posible hacer educación híbrida en el tema de combinar la educación presencial con la educación mediada por tecnologías. Lo que pasa es que hicimos una inversión en estas tecnologías. Hay que avanzar con el acceso, con la brecha digital de las familias, que todavía en nuestra región es un gran problema. Pero se logró pensar que tales transformaciones son transformaciones importantes. Creo que está muy claro con todas las reformas que hicimos en nuestra región en los últimos 20, 30 años, que necesitamos movernos a un currículo que está más basado en las habilidades y las competencias para la vida y para el ingreso al mundo del trabajo. Pero esas habilidades implican en construcciones de currículos que son, y yo estoy hablando acá ahora en el currículo real, aquel que se pasa en la escuela, que necesitan, por supuesto, cambiar y tener el apoyo pedagógico para tal. Nuestros maestros sufren muchísimo de falta de apoyo pedagógico. Estamos con más de la mitad, o mucho más de la mitad de los ambientes que fueron generados para atender a la educación remota durante la pandemia ya no están siendo usados. Entonces, hay una serie de transformaciones que se necesita hacer. Y para hacer estas transformaciones, por supuesto, se espera la participación de la niñez y la adolescencia. Ese es un otro factor importante. Tuvimos en la cumbre ministerial la participación de jóvenes de más de 10 países y Chile en esta cumbre, donde ellos presentaron sus pautas que estaban muy, muy, muy enfocadas en la discusión, por ejemplo, de la garantía de su participación, de un presupuesto que permita que todas y todos tengan acceso a lo que mejor se pueda producir para apoyar el trabajo de los maestros y las maestras. Entonces, hay una serie de transformaciones que se hacen. La transformación digital es una. La transformación de los currículos en esta subvinculación a estas habilidades para la vida, donde todas las asignaturas pueden contribuir para eso, también es algo muy importante. Y tuvimos experiencias súper interesantes que fueron compartidas por ministerios de distintos países en la cumbre. Entonces, se espera, por supuesto, que esta discusión genere políticas efectivas y que puedan ser implementadas lo más pronto posible. Esta es la intención de la cumbre. Tuvimos este comparto de experiencias y se espera, por supuesto, avanzar con más cooperación técnica entre países de nuestra región. Y nosotros, de la cooperación internacional, estamos pronto para brindarles con asistencia técnica y para hacer este diálogo político que es tan necesario. Tú dijiste que se había hecho en Brasil un cambio curricular importante en el cual tú habías participado cuando estabas ahí en el ministerio. ¿Cuál fue el cambio? ¿Cuál fue el enfoque? ¿Y cuáles han sido los resultados? ¿Cómo ha sido la evolución, el monitoreo de esos cambios que se han hecho en Brasil? Me interesaría conocerlo. Bueno, muy bien. Brasil nunca había tenido un currículo nacional en su historia, bueno, en su historia reciente. Nosotros estábamos con un currículo
que era muchísimo basado en lo que se tenía del Programa Nacional del libro textos, de los libros didácticos, y en aquellos indicadores que eran mensurados, que son mensurados en el sistema de evaluación de Brasil. Lo que hicimos fue en el gobierno de Brasil hacer una discusión amplia con todos los segmentos de la sociedad para cambiar este currículo y crear una referencia nacional. Para mí, lo que hay de más moderno en eso, por supuesto, es un conjunto de habilidades generales para el cual concurre toda la educación de Brasil. Es decir, este es el proyecto educativo de Brasil. Y por esto este proyecto educativo es el proyecto de la nación y es un proyecto, por supuesto, un proyecto que pasa a gobiernos. Se entiende que estas 10 habilidades, que son habilidades que incluyen, por supuesto, que están muy bien coordenadas con lo que nosotros de UNICEF en el ámbito global hablamos de habilidades para la vida y habilidades para la empleabilidad, que incluye habilidades digitales, las habilidades de resiliencia, las habilidades que enfocan el trabajo social, el trabajo presente y la conexión con las comunidades y con la vida. Entonces, esa fue la transformación. Hubo una consecuencia de, una vez aprobado eso, un impacto directo de currículos estaduales, por supuesto, a partir de esa referencia nacional. Brasil es un país largo y tiene, por supuesto, contextos muy distintos. Salimos de la Amazonía y vamos para el nordeste, o vamos para el Pantanal, o vamos para la zona mega urbana de Río, de São Paulo. Son contextos muy distintos, muchos distintos. Y ahí la intención fue para bajar el currículo, los currículos de los estados con, por supuesto, los elementos importantes que constituyen estos contextos específicos. Y, por supuesto, se está implementando una serie de cosas. Pero hacer esta implementación en todas las escuelas exige inversión en infraestructura, en formación de maestros, formación continuada de maestros. Todavía el Brasil sufre mucho con el tema de no tener maestros de ciertas áreas disponibles, como física, como química, geografía, mismo matemáticas, lengua inglesa. Hace falta formar maestros y con el ritmo que tenemos ahora nos va a costar 50, 60, 70 años para tener la cantidad de maestros necesarias para eso. Y, por supuesto, como dijo Gabriela Mistral, estos niños no pueden esperar, no se puede esperar. Y, por supuesto, esos avances son avances que aún necesitan implementaciones de políticas que garanticen la llegada de estos currículos a todas y todos. Una cuestión importante creo que hay que mencionar: Brasil ha tomado para sí el compromiso de tener todos sus niños y niñas hasta la edad de los 10 años alfabetizados. Entonces, eso es también un compromiso importante y eso va a implicar un trabajo muy importante coordinado entre el gobierno del país, los gobiernos estaduales y los gobiernos municipales. Entonces, hay experiencias que están pasando y creo que tenemos que aprender y cooperar entre nosotros, aprender con qué está pasando en otras regiones para avanzar en estos logros que son tan necesarios y tan urgentes para nuestra educación. En esta cumbre que acaba de terminar acá, realizada en Santiago, la Cumbre Ministerial de Educación, tú dijiste que habías escuchado algunas experiencias o habían compartido algunas experiencias interesantes. ¿Cuál rescatas de las que escuchaste o te parecieron significativas, relevantes o replicables para el resto de Latinoamérica? Bueno, para nosotros, por ejemplo, hay una inversión súper interesante de la cual UNICEF he participado, que es un programa de mejoría de calidad educativa para los niños de primero, segundo y tercer grado en República Dominicana, que tienen uno de los peores índices en términos de aprendizajes de lectoescritura y matemática. Estamos ahí en un programa nacional apoyando al gobierno, trabajando juntos con el gobierno para llegar a todos estos niños de primero, segundo y tercero, con metodologías que tienen comprobación y evidencia científica que funcionan para avanzar a partir de ahí. Los primeros resultados ya se lo observaron en especial en las clases de niños de primer grado, donde han avanzado, por supuesto,
en sus aprendizajes. Hay experiencias, por ejemplo, que estamos trabajando con el gobierno de Honduras en garantizar el tema de aprendizaje para la vida con adolescentes en zonas urbanas marginales o zonas rurales y donde se tienen sistemas de aprendizajes que les permite avanzar en sus propios como su propia inclinación vocacional y eso con el trabajo coordinado entre jóvenes y estudiantes. Eso está también súper interesante, solo para mencionar dos de ellos. ¿Y algún acuerdo que se haya llegado? O sea, a ver, se hablaba de buscar acciones concretas en esta cumbre. ¿Hay algún acuerdo? Un acuerdo que sea a nivel latinoamericano para los próximos años, las metas, ¿cuáles son esos acuerdos? ¿Cuáles acciones se van a tomar, etcétera? Para que no quede esto como solamente en palabras, digamos, de cumbre, porque a veces hay un escepticismo también de que todas las cumbres, no solo las cumbres educativas, a veces no tienen después efecto en la realidad. Exacto, creo que para mí el acuerdo que se torna y que es más importante en este momento, creo que ya vino de la cumbre de educación transformadora que pasó en Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas de 2022. 12 países de nuestra región y más 4 gobiernos subnacionales han firmado este compromiso de acción. Entonces, ahí son compromisos concretos. Este compromiso es un compromiso de llegar a un adicional, o sea, de reducir la pobreza de los aprendizajes a la mitad. Y estamos hablando ahí, por supuesto, de los datos que teníamos en 2019, que fue la última evaluación. Entonces, hasta 2030, este compromiso de estos países es que al menos la mitad de este porcentaje sea reducido. Entonces, eso implicaría en nuestra región en un adicional de 2.3 millones de niños y niñas de 10 años de edad siendo capaces de leer a esa edad. Así que eso para mí es un compromiso concreto. Por supuesto, otros compromisos se llevaron. Tuvimos en esta cumbre también la participación de ministros de Hacienda y Finanzas, lo que significa que para nosotros hay una intención clara de entender que, por supuesto, en algún caso se necesita más presupuesto y en otro caso, o al menos priorizar presupuesto en algunas áreas, y en otros casos, en la gran mayoría de los casos, tener una utilización eficiente de estos presupuestos, o sea, garantizar que ellos lleguen y produzcan los resultados que se espera en los aprendizajes de estos niños y niñas. Entonces, solo para entender cuáles fueron algunas de estas cosas que se pasaron ahí en la cumbre. Bueno, son ambiciosas metas, pero que sobre todo requieren una voluntad política, ¿no? De los gobiernos, una voluntad política de colocar la educación en el centro de sus prioridades. Ojalá que eso ocurra y que podamos avanzar en Latinoamérica para salir de esta situación que de alguna manera ha agravado ya la base de inequidad con la que veníamos antes y que sabemos es la fuente de la mayoría de los males que tenemos en nuestro continente. Ítalo, te quiero agradecer muchísimo esta conversación aquí en el patio de la escuela. Ítalo Dutra, asesor regional de UNICEF, fue jefe regional de educación también de UNICEF. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Un gusto, Cristian. Bueno, buenas tardes con todas y todos. Hasta luego. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.